quiero empezar por lo humano. Me imagino que es una responsabilidad enorme, pero una oportunidad. Cuando te eligen a vos para formar parte de este proyecto, entiendo que lo que ustedes hacen es muy técnico, corregime si lo digo mal, pero es parte de una placa que es fundamental para este satélite que va a formar parte de este nuevo envío a la Luna. Sí, primero para poder comprender un poco mejor lo que es ASTAR, hay que explicar su origen, que es un proyecto multidisciplinario de la Universidad de Buenos Aires que busca englobar el desarrollo de tecnologías satelitales dentro de la UBA, tomando el enfoque de las distintas carreras que haya, tanto dentro de la Facultad de Ingeniería como, si es necesario, carreras de otras facultades. Fue un proyecto impulsado por Alejandro y que actualmente el director es Fernando Filippetti, que está en Estados Unidos, así que le mandamos un saludo. Pero sí, es un orgullo formar parte de este proyecto que, si bien ahora la máxima expresión está siendo esta participación en Atenea, también hay muchos proyectos en marcha y tenemos una planificación a largo plazo bastante grande. ¿Cuánto tiempo de trabajo le llevó este proyecto? ¿O le lleva, todavía? Para Atenea, cada institución tuvo un arco de desarrollo distinto. Voy a hablar particularmente del nuestro, que fue... Perdón, Atenea es el satélite. Sí, el satélite. Está constituido por distintas instituciones, ¿no? La Universidad de La Plata, la Universidad de San Martín, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, CENEA, BENC y el IAR. Y cada institución hizo su aporte en base a los requerimientos que fue estableciendo CONAE, la Agencia Espacial Argentina, que fue como el director de la orquesta de esta misión y nos fue indicando qué cosas tenemos que ir entregando en qué tiempo. En nuestro caso, nuestra participación llegó por una necesidad que tenía CONAE de un dispositivo que no contaban con él, y nos llegaron los requerimientos con una deadline de 45 días. Nosotros teníamos que, una vez recibida la información, desarrollar ese módulo satelital en 45 días. Pero la realidad es que para llegar a ese punto de arrancar esos 45 días hubo un trabajo previo muchísimo más extenso que Alejandro creo que les va a poder contar mucho mejor que yo, que viene incluso desde antes de que yo entre a la facultad. Claro. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Cuánto hace que estás vos en la facu? De decano del año 2018, pero ya llevo 30 años docente y trabajando ahí en la facultad. Sí. Impresionante. Un poco completando por ahí lo que dice Franco, y para que la gente entienda, nada se hace de cero en los 45 días. Eso es particularmente lo que hubo que hacer para Atenea, pero la universidad y la facultad tiene historia de trabajar con la CONAE y con organismos científicos para proyectos específicos espaciales. Eso porque la universidad tiene investigación y desarrollo, básicamente, porque es probar materiales, ensayar motores, eso es histórico. La novedad quizá en esta etapa, por lo menos para nosotros como facultad, es que generamos proyectos para que los estudiantes se involucren. Ellos no son investigadores, científicos, son estudiantes que los sumamos a un proyecto con docentes, justamente para que se institucionalice, porque queremos que ellos se vayan rápido de la facultad, se reciban y vengan otros, pero que el proyecto continúe. Entonces establecimos un proyecto propio. Eso nos permitió que al momento de la CONAE dijo, a ver qué universidades pueden hacer esto, estar a la altura de ese desafío. Que no fue algo, no fue algo que nosotros dijimos, no, necesitamos tantos dólares, tanto tiempo, no. Fue al revés. Ellos, la CONAE los buscó a ustedes porque ustedes ya tenían la expertise, la experiencia. Pensá que en el año 2023, y yendo al proyecto Artemis II, el director de la NASA vino a nuestra facultad. Wow. Que para venir a nuestra facultad el director de la NASA vino con el embajador americano y con todo el entorno. Nosotros a esa altura, por eso te digo, teníamos una historia de relaciones. De hecho, tenemos 2 posgrados de sistemas espaciales con la CONAE, con el INVAP, brindando eso ya hace unos años. O sea que, de vuelta, es un trabajo que es el fruto, en parte, de una historia y de un desarrollo, ¿no? ¿Este proyecto en particular, cuándo nace, digamos? ¿Cuándo El de Atenea particularmente, sí. Bueno, surge porque cuando la NASA firma con los países, que firmó con más de cerca de 50 países el proyecto Artemis, en algún momento invitó a tuvo la idea de que, ya que lanzamos esto a la Luna, podemos llevar satélites para alargarlos en ese viaje, y ahí invita a los países que firmaron el convenio a presentar proyectos. En un momento había 14 países, quedaron 5, y después al final quedamos 4, porque cuando usted sube una electrónica o un hardware a una nave de estas, el riesgo es humano. Entonces la NASA empezó a verificar
riesgos y situaciones que no son si tu satélite funciona o no. Eso es un problema tuyo. El problema es que no le causes problema a la nave que está llevando. A la misión, o sea, que no pongas en riesgo la misión. Exactamente. Y Argentina es el único país latinoamericano que entra. Sí, claro. El resto es Corea del Sur, Alemania y Arabia Saudita. Son los países que quedamos en esa final. Ay, qué orgullo para ustedes, me imagino, ¿no? Como... Creo que es un orgullo para todos los argentinos. Claro, bueno. Al final del día, fíjate, la carrera argentina por temas aeroespaciales viene hace mucho tiempo. Inclusive teníamos cohetería, digamos, ¿no? La Argentina tuvo el proyecto Cóndor. Claro. Sin entrar en discusiones a veces políticas, pero al final es política. Sí, es una política de Estado la inversión. Un rato dijiste algo de estar a la altura y justo te iba a preguntar cómo nos ven en otros países. Queda clarísimo cómo nos ven, pero ¿qué te dicen estas personas que han visitado nuestro país, los de la NASA, respecto al trabajo de ustedes? No, digamos, los que vienen, los que conocen, ya saben, digamos, la NASA conoce la tecnología argentina porque vuelvo a lo del Cóndor, cuando fue lo del Cóndor, justamente una de las cuestiones de cambio era, bueno, desarmen esto, los ayudamos en esto otro, digamos. Y ahí se puso en juego nuestros científicos, nuestros ingenieros, sobre todo del INVAP, que digamos, pudieron llegar a pensar que pasaron de la actividad nuclear en los 80 a hacer satélites. Y la NASA sabe de nuestra situación. Ahora, en otros ámbitos, creo que mismos argentinos se sorprenden de lo que... Si usted visita CONAE o ves lo que hace INVAP, te quedás con la boca abierta del nivel de la tecnología. Porque, sí, INVAP fui una vez por hacer una nota, es impresionante. Claro, parece otro país. Pensá que en estas cuestiones, bueno, Andrei, que habla de tecnología militar y todas estas cosas sensibles, vos no llamás a un lugar o lees el libro cómo se hace. Claro. O sea, tenés que ensayarlo, tenés que probarlo. Recién ahora la tecnología espacial es muy multidisciplinaria, en muchas cosas se empieza como a estandarizar, ¿no? Ya sabemos que hay ciertos componentes que vuelan, que están bien, que si le haces tal cosa, el hombre va madurando en la tecnología, no es lo mismo ahora que hace 30 o 40 años atrás. Bueno, y hablando de hace 30 o 40 años atrás, yo pienso en LUSAT, pienso después en ARSAT, claro. SAOCOM, todos estos radares que aparte fueron muy innovadores también para su época, todos estos satélites que fueron muy innovadores para esa época. ¿Qué es lo que trae a colación Atenea en términos de qué capacidad va a tener y por qué nos es relevante? Lo novedoso es que, no hacer un microsatélite, porque microsatélites ya hay muchos, y satélites pequeños tenemos más de 10.000 volando, muchos de ellos dedicados a comunicaciones, claro. Es eso. Sí. Lo novedoso es que está volando a 72.000 kilómetros, cosa que no es lo normal. Piensen que los satélites geoestacionarios, que son los fijos, están a 36.000, esa es la altura máxima de satélites conocidos y que están funcionando. Esto va a estar a 72.000. Ah, más que la duplica. Claro, entonces ahí se está probando qué pasa en el espacio a esa altura, sobre todo con la radiación, que es un tema que afecta a los humanos, pero también afecta fundamentalmente a la electrónica, que si te afecta a la electrónica puedes tener un problema grave. Entonces se va a medir eso. Se va a medir el sistema GPS por sobre la constelación GPS, está a 20.000 kilómetros, esto va a estar muy por arriba. ¿Qué pasa con el sistema de posicionamiento a esa altura? Se está probando las comunicaciones, o sea, porque todo eso, el satélite se va a perder, digamos, y entonces todo lo que vos puedas producir tiene que ser transmitido. Y se prueba tecnología, básicamente. O sea, perdón, toda la información que el satélite pueda recabar la tiene que transmitir acá casi en tiempo real. La tiene que transmitir, sí. Los satélites estos pasan por lugares donde se hace un downlink de la información. Ahí va a estar la Comisión de Actividades Espaciales atenta a que cuando pase el satélite se baje la información. Pero vos sabés que se pierde después ese satélite. Después se pierde, claro, porque la verdad que es así. La mayoría de los satélites pequeños se terminan perdiendo. Claro, bueno, y hablando de pequeño, para darnos una idea, Claro, ¿qué tan pequeño es? Porque todo lo que está haciendo me parece sorprendente. Encima decís que es pequeño. Sí, perdón, algún comentario lo dejo Franco que explique ese tema del volumen. Pero claro, hay gente que dice, pero es una caja de zapatos. Sí, pero hoy nosotros acá en la mano tenemos la capacidad de potencia que tenía de cómputo hace 50 años toda la NASA para largar un cohete a la Luna. O sea, Claro, que sea chiquito lo hace más complejo, no, claro, no eso, más. No, eso es lo que digo. No, tecnología. Muestra lo que es la tecnología hoy, ¿no? Claro. ¿Querés hablarnos, Franco, un poco de eso, de las características de este satélite? Sí, el satélite es un CubeSat
que bueno, los CubeSats son satélites compactos de cierta cantidad de unidades. Cada unidad implica un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros, una cosa así, que después se van encastrando como si fuese Legos para escalar a satélites más grandes. En este caso son 12 unidades, por lo tanto son 20 por 20 por 30 centímetros. Muy parecido a una caja de zapatos. Está bien, pero lo podemos imaginar. Gracias por hablarlo. Perdón, entonces es imposible que se vea, porque a veces uno dice, ay, esa estrella está titilando, y algunos te dicen, no, es un satélite. Bueno, ¿Es verdad eso? Satélite hay de distintos tipos, de distintos tamaños, digamos. O sea, ese satélite no lo vas a ver, digamos. Justamente estamos hablando de distancias. Claro. Es imposible, grandes, claro. Pero ¿y eso que titila? No puede ser otro. Este en particular porque va otros. muy Los alto. satélites de órbita baja, por ejemplo, pueden volar a 100 kilómetros. Están más cerca y vuelan en constelación, ¿viste? A veces vuelan varios al mismo tiempo. ¿Pero es real esto que parece como una estrellita? Ok, lo pueden perdón. ver. Seguimos con las dimensiones. Lo pueden ver. El tema es que, perdón, de vuelta, hay satélites a distintas alturas y todo esto son satélites pequeños y de distintos tamaños, ¿no? Hay satélites que pesan 2 toneladas, 3. Bueno, esa pregunta también dispara el motivo por el cual se empezaron a desarrollar CubeSats, porque antes el acceso al espacio era muchísimo más caro y más complejo. Los satélites eran mucho más grandes, con cuestiones mecánicas que la probabilidad de falla eran muchísimo más grande que las de ahora. Pero, ¿por qué? Sería la pregunta de que, bueno, los satélites antes pesaban cientos de kilos. Ahora mismo, los satélites pueden estar pesando un CubeSat de una unidad, 1 kilo 300 gramos. Claro, nada. Eso el lanzamiento lo hace mucho más fácil, digamos, Claro. y la colocación en órbita. Claro, se hace. Sí, de hecho, perdón, el acceso al espacio, mencioné antes lo de los lanzadores, la cohetería y la historia de Argentina en eso, porque si el proyecto Cóndor no se hubiera detenido, más allá de que era un proyecto misilístico en un momento, hubieras podido poner hoy una carga en el espacio, porque es la misma problemática. Y hay pocos países en el mundo que tienen capacidad de acceder al espacio. Les hago una pregunta. ¿Cómo se financia esto? Claro. El proyecto en general y digo, porque para que este laboratorio esté activo, cuesta plata, digo, ¿no? Cuando tenés un proyecto en particular, entiendo que si está la CONAE y la NASA pidiéndoles como proveedor ustedes, tendrán financiamiento exclusivo de esas instituciones, pero cuando no lo hay, cuando ustedes están en ese trabajo de investigación, digamos, como para estar listos para cuando aparezca una oportunidad como esta, ¿cómo se financia? A ver, nosotros somos la universidad pública, y en esa misma problemática, excepto este caso, que por ejemplo algunos componentes y varios insumos los financió CONAE con algún presupuesto que CONAE tenía o tiene, y nosotros también, porque hemos puesto insumos y máquinas y laboratorio. Pero cuando tenemos proyectos propios tenemos que buscar financiamiento. O sea, ¿cómo hacen? Y bueno, eso es el presupuesto oficial de la universidad no alcanza para eso, porque no alcanza ni para mantener el edificio. Pues si apenas alcanza para los sueldos. Por eso, no, eso se hace con privados, con fondos de terceros o fondos extraordinarios que a veces el gobierno o algún gobierno puede poner. Creo que se hace muy, muy a pulmón, digamos, ¿no? ¿Van a viajar para el lanzamiento? Tenemos a un docente que es el director que está allá, que es Fernando Filippetti. Porque es el fin de semana, ¿verdad? El lanzamiento. No, es ahora el miércoles. Es este miércoles. Este miércoles, y justamente también viene bien el comentario tuyo, porque va a haber un evento ahí en el C3 con lo que era el ex MinSit, donde desde las 5 de la tarde va a haber presentaciones y esperando el lanzamiento se va a explicar a la comunidad, al que quiera ir, está invitado. Qué lindo. Para explicarle todo esto que hicimos con fondos públicos, digamos. Claro. Cabe mencionar que el evento queda sujeto a la disponibilidad de lanzamiento, ¿no? Si hay algún problema meteorológico en Cabo Cañaveral, quizás el despegue se posterga y el evento puede que sea postergado también. Así que si hay alguna novedad al respecto, lo vamos a estar comunicando en nuestro Instagram, que es @astar_aeroespacial. Por ahí vamos a ir dando las novedades y bueno, las actualizaciones de cómo se puede ver tanto el evento a distancia como las cuestiones de control de acceso, ¿no? Para poder entrar gratis al evento. Espectacular. Felicitaciones a los dos. Gracias por el laburo. Y esto corre por mi cuenta, pero me parece súper importante destacar el laburo que se hace en la universidad pública. Cuando siempre se habla de lo que se gasta, de lo que cuesta, de que si la luz, de que si los... Bueno, también se hace investigación, se hace ciencia y nos permite a la Argentina tener un satélite orbitando cerca de la Luna en una misión organizada por la NASA, en colaboración con la CONAE y el aporte de fondos
privados para la investigación, digo, para que este laboratorio esté activo y no que los hubiera encontrado ahora ustedes todos sentados porque no había plata para hacer desarrollo en investigación, ¿no? Maru, y si me permitís agregar en esa línea que vos estás diciendo, me parece que estos son los momentos para tomar conciencia del valor de lo público y de los resultados de nuestros estudiantes. O sea, hace poco salieron los rankings QS, que son rankings que miden ciertos parámetros de las universidades a nivel internacional. La UBA tiene 5 carreras entre las primeras 50 de sus propios rankings. Nosotros tenemos ingeniería en petróleo, por ejemplo. Pero creo que el tema de los salarios de nuestros docentes y de los no docentes es lo que está poniendo más en riesgo la continuidad. Hemos tenido casi 200 renuncias en estos últimos 2 años de gente que, fundamentalmente los investigadores que viven de esto exclusivamente, porque después tenemos docentes simples que tienen otros trabajos, que también en un momento la cuerda se tira hasta cierto punto, pero tenemos que ser conscientes que lo que está en riesgo es todos estos resultados que estamos logrando, que se logran por todo ese trabajo previo, ¿no?